¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el Dr. Pauneri y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos a empezar con la definición como siempre, y es que hablan de síndrome de ovario poliquístico no es únicamente hablan de una sola cosa, sino es hablan de un conjunto de trastornos endocrinos que se caracterizan principalmente porque el ovario no va a estar haciendo su función adecuada y por esta razón se considera un síndrome clínico. Vamos a tener que en síndrome de ovario poliquístico se diagnostica y a su vez también se define con base a tres aspectos. En primero, la anovulación crónica, es decir, la incapacidad de que un óvulo pueda ser adecuadamente expulsado del ovario. El hiperandrogenismo, donde la paciente va a tener concentraciones muy elevadas de andrógenos, que son hormonas masculinas, lo que va a llevar a cambios clínicos como en hirsutismo, que obviamente este es un caso exagerado. Ya saben que si pones en el buscador de Google te sale la versión más exagerada del signo que estás buscando. Y evidentemente la presencia de múltiples quistes dentro de los ovarios. Pero vamos a ver más adelante que pese a que el nombre te dice síndrome de ovario poliquístico, vamos a ver que hay pacientes que pueden tener ovarios poliquísticos y no tener el síndrome, así como también puede haber una paciente que no tenga ningún quiste en su ovario y sí tenga este síndrome. Vamos a empezar con algunos datos epidemiológicos. Vamos a tener que este SOP afecta del 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Probablemente en nuestro país, México, sea muchas más. Es la principal causa de esterilidad en el primer mundo. Hasta un 33% de las pacientes van a tener quistes, pero nada más eso, no van a tener esta enfermedad, lo que yo les comentaba hace un momento. Y es que muchas veces llegan pacientes bien preocupadas porque se fueron a hacer un ultrasonido por X o Y situación y salieron con quistes en los ovarios y ya piensan que por eso tienen síndrome de ovario poliquístico y ya quieren un tratamiento. Pero la realidad es que si se aplican los criterios diagnósticos no lo tienen y eso puede llegar a generar mucha preocupación con justa razón de parte de nuestras pacientes. Ahorita vamos adelante a abordar un poquito más de ese tema. Y finalmente hay una correlación muy importante con la resistencia a la insulina. La fisiopatología. Bueno, la fisiopatología del seno de ovario poliquístico es enorme, así que intenté resumirla lo más posible. Y se considera que hay principalmente tres alteraciones que están haciendo equipo entre sí para darnos esta enfermedad, que van a ser una disfunción neuroendocrina donde el sistema nervioso y la hipófisis no están liberando adecuadamente sus hormonas reguladoras. La disfunción ovárica donde el propio folículo ovárico no está haciendo adecuadamente su proceso de homeostasis. Y un trastorno metabólico donde las pacientes ya de manera genética tienen cierta predisposición a resistencia a la insulina y a crear más andrógenos. Para que podamos entender un poquito más estos tres alteraciones, vamos a mencionar un poco del ciclo menstrual. Si no, me voy a, si digo todo, fácil me echo media hora aquí. Así que vamos a recordar un poco. Entendamos que si no tenemos una base del ciclo menstrual, se nos va a dificultar muchísimo trabajo entender qué es lo que causa el síndrome de ovario poliquístico. Así que hay que echarnos la leída y ahora sí. Recordemos que en el sistema nervioso central hay una estructura del encéfalo llamada hipotálamo, que tiene unas neuronas que van a estar liberando hormonas que van a ayudar a regular a su vez a la hipófisis. En este caso, el hipotálamo va a liberar una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas, que va a llegar a la hipófisis y en respuesta a esta hormona GnRH va a liberarnos dos hormonas diferentes, la hormona luteinizante y la hormona estimuladora en folículo. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo le hace este órgano para saber qué hormona va a producir si solamente está recibiendo el estímulo de una sola cosa? Ah, bueno, quiero que ustedes se imaginen una gotita de agua cayendo en un fregadero. Las gotas de agua, cuando caen, tienen cierta frecuencia, amplitud, digamos una melodía, hacen un sonido diferente.
Así que podríamos decir que dependiendo de el ritmo con el que se esté liberando la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis va a saber si debe de liberar hormona luteinizante u hormona estimuladora del folículo. Estas dos hormonas se van a estar liberando en todo momento de la edad fértil de una paciente, pero no en la misma concentración. Dependiendo del ciclo menstrual, hay unas que se liberan más en una fase, en la fase lútea, LH, o en la fase estimuladora, la FSH. Estas hormonas obviamente van a terminar llegando a través de la sangre a los ovarios. Y por su parte, los ovarios en su interior pues tienen a los ovocitos que van a convertirse en los óvulos cuando sean liberados. Estos ovocitos, como son gametos, tienen la mitad del juego de cromosomas que debería de tener. O sea, nada más tiene 23 cromosomas, no 23 pares, son no 23 cromosomas. Entonces, pues para evitar que las demás células la vean rarita, es por ese motivo que los ovocitos están envueltos de otras células que la van a estar como que escondiendo, porque qué vergonzoso son no tener la mitad de tus cromosomas. Así que estas células la van a estar envolviendo y ese conjunto de ese ovocito envuelto en esas células le vamos a llamar folículo. Ahora bien, a medida que van liberándose estas hormonas luteinizante y estimuladora del folículo en distintos momentos del ciclo menstrual, estos folículos van a ir cambiando de forma. Esto que estamos viendo aquí en el centro siempre es el ovocito, es la célula más grande. Y lo que ven aquí alrededor son las células que lo están protegiendo. Y dependiendo de las características histológicas y fisiológicas también, estos folículos van a denominarse de manera diferente, que primordial, que primario temprano, primario tardío, secundario, antral, etcétera. ¿Sale? Y es todo esto que tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, quiero que nos enfoquemos en el folículo secundario. Un folículo secundario es ya casi cuando va por ahí del día 7, 8 del ciclo menstrual. Este folículo secundario, acá tiene su ovocito, acá tiene sus células que lo van a estar protegiendo y acá ya está empezando a crear un pequeño charquito de agua que va a ser en antro. Pero esto no me interesa tanto. Me interesa que nos fijemos en que aquí hay dos grupos de células diferentes. Vamos a hacer un acercamiento y aquí vamos a verlas. Estas células, que son las que están más cerca al ovocito, se llaman células de la granulosa, mientras que las células que están por fuera de la membrana basal van a conocerse como células de la teca interna. Ahora bien, estas células van a producir distintas sustancias químicas dependiendo de qué hormona que se liberó de la hipófisis está predominando en ese ciclo. Es decir, las células de la teca interna tienen receptores para hormona luteinizante. Así que cada vez que haya mucha hormona luteinizante, estas células de la teca interna van a producir andrógenos. Y lo hacen gracias a que estas células tienen una enzima llamada citocromo P450C17, que sí tiene importancia, no lo digo para oírme mamón, sí tiene importancia. Y por su parte, las células de la granulosa responden ante la hormona estimuladora del folículo, lo que va a hacer que estas no producen una hormona, sino que producen una enzima que se llama aromatasa. ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, nosotros ya sabemos que en una mujer la hormona que predomina de manera sexual son los estrógenos. Y acá estoy viendo andrógenos. No, no me equivoqué, sí se producen andrógenos acá. ¿Y cómo se convierten esos andrógenos a estrógeno? Ah, gracias a esta enzima llamada aromatasa. Como están bien cerquita esas células, la aromatasa que produce las células de la granulosa impregna a las células de la teca, así que a medida que producen andrógenos, inmediatamente se van convirtiendo en estrógenos. Y de esta manera, pues la mujer ya tiene su hormona sexual. Siempre y cuando, si se dan cuenta, esté funcionando bien la hormona luteinizante y la estimuladora del folículo. Y siempre y cuando, a su vez, la hormona liberadora de gonadotropinas esté goteando a un ritmo adecuado. Bueno, esta gráfica representa las concentraciones que hay de hormona luteinizante y de hormona estimuladora del folículo a lo largo de un ciclo menstrual. Como pueden ver,
Gracias a un pico de hormona luteinizante es que se revienta en folículo y se libera en ovocito, ahora óvulo, ya listo para ser fecundado. Sin embargo, obviamente, como pueden ver acá en la gráfica, depende mucho la concentración de esas hormonas para que los folículos vayan madurando y por ende que se produzca estrógeno. Sin embargo, en el síndrome de ovario poliquístico, quiero que vean cómo están las concentraciones. Aquí está en FSH y aquí está la hormona luteinizante. Si recuerdan la gráfica anterior, vean qué diferencia hay. Aquí está prano. Y parece mentira, pero el hecho de que, por ejemplo, la hormona luteinizante esté apranada, no hay un pico, así que como no hay un pico, no va a haber una ovulación. Pero oiga, es que se supone que si hay mucha hormona luteinizante ovula, pues no va a estar ovulando en los 28 días, ¿verdad? Necesita haber un pico, necesita haber un aumento brusco de la concentración de esta hormona para que haya ovulación. Pero si toda la vida está elevada, nunca va a haber ese aumento brusco, nunca va a sentir esa brusquedad de que cambió la concentración. Así que por ende acá tenemos un problema. El problema aquí es que como no hay pico de LH, no hay ovulación. Y el problema, si se dan cuenta, es que la hormona luteinizante está en concentraciones demasiado elevadas, está más elevada que la hormona estimuladora del folículo. ¿Y se acuerdan cuáles eran las células que respondían a hormona luteinizante? Muy bien, las de la teca. ¿Y se acuerdan qué producían la teca? Andrógenos. Y vean qué le pasó a la FSH, está reducida. ¿Y quién respondía a FSH? Las células de la granulosa. ¿Y qué producían? Aromatasa. ¿Y esa aromatasa para qué me servía? Para transformar estos andrógenos a estrógeno. Así que en conclusión, ¿qué está pasando en el SOP? Está pasando que como hay exceso de LH, se están produciendo más andrógenos de los que la aromatasa puede llegar a convertir en estrógeno, lo que hace que la mujer tenga menos estrógeno y más andrógeno, es decir, hormona masculina. Ahora sí, regresando a la fisiopatología, esperemos que ahora ya se entienda un poco mejor. La disfunción neuroendocrina, ¿a qué se refiere? Bueno, ven lo que les había dicho. Se supone que la gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, debería de regular la concentración de FSH y LH. Pero en el SOP se ha visto que en FSH está normalmente reducida, mientras que la LH está aumentada. En cuanto a la disfunción metabólica, no se sabe acá si fue primero huevo en la gallina, es decir, no se sabe bien si primero fue una resistencia a la insulina y eso también indujo que se produjera más andrógenos o que a lo mejor el exceso de andrógenos creó resistencia a la insulina. Puede pasar de cualquiera de las dos maneras. Y lo que sucede aquí es que hay una alteración no del receptor de la insulina como ocurre en la diabetes tipo 2, sino más bien en los efectos del segundo mensajero. No se tiene exactamente bien dilucidado el mecanismo. Pero esta resistencia a la insulina genera a su vez que aumenten más los andrógenos, que aumente la LH, que se reduzca la albumina transportadora de hormonas sexuales. Y aquí entra un círculo vicioso. Entre más andrógenos hay, mayor resistencia a la insulina va a haber y entre mayor cantidad de insulina haya, más andrógenos van a seguir habiendo. Y si bien es cierto que no es de la ley que haya resistencia a la insulina para integrar SOP, solamente en 20% de las pacientes con SOP no tiene resistencia a la insulina. Así que lo más frecuente es que vamos a ver pacientes con SOP y que tengan esta resistencia. Y también habíamos dicho que hay disfunción ovárica en cuanto a la esteroidogénesis y a la foliculogénesis. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, en la disfunción de esteroidogénesis, ¿se acuerdan de la enzima de nombre mamón que les dije de P450C17 que tienen las células de la teca? Bueno, se ha visto que en las pacientes que tienen SOP, esta enzima se produce en mayor cantidad y su efecto está más aumentado. Así que tienen la capacidad de poder producir más eficientemente y en mayor cantidad andrógenos. Y esto obviamente va a empezar a alterar el desarrollo de los folículos y de la ovulación. Por su parte, la selección de folículos también está chafeando. Si recordamos, se supone que se agarran varios folículos primordiales para que empiecen a competir y en teoría en que produce más estrógeno es en que tiene derecho a ovular, mientras que los otros hacen apoptosis y se degradan. Bueno, en las pacientes con SOP se reclutan más folículos primordiales de los normales,
pero ninguno se llega a ovular, todos se quedan atascados en la etapa de folículo secundario, donde es cuando están produciendo más, en este caso de ENSOP, más andrógeno. Así que esto es lo que también está favoreciendo. Los folículos ya no siguen su evolución normal. En cuanto a los datos de anatomía patológica, pues vamos a encontrar, obviamente, como están seleccionándose tantos folículos más allá de lo normal, esto va a aumentar en volumen del ovario. Se caracteriza también por un engrosamiento y fibrosis de la túnica albuginea. Aquí estamos viendo lo que va a corresponder un folículo, y lo que llama la atención de este folículo es que en el centro no tiene un ovocito. Se supone que en el centro debe estar el ovocito, aquí no lo tiene, solamente tiene agua, por eso es un quiste. Es decir, es agua rodeada de un epitelio. Y la granulosa, que es esta capita que estamos alcanzando aquí a ver, basófila, está bien delgadita. Y en cambio, la teca interna, que es el signo más característico, está bien engrosada. Es esto que se ve acidófilo. ¿Qué nos dice esto? Que en las células de la teca que producen andrógeno están trabajando más que en las de la granulosa, que son las que aromatizan al andrógeno y no hacen estrógeno. Ahora bien, ¿de qué depende que una mujer le pueda dar o no le pueda dar SOP? El tabaquismo se ha visto que es uno de los factores que aumentan la probabilidad. También la exposición a metales pesados y a ciertos insecticidas, sobre todo aquellos que contienen DDT, que se usan principalmente en el ámbito agricultor. El sedentarismo y las dietas hipercalóricas conducen al sobrepeso y la obesidad, y se ha visto que en sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo. Hay predisposición genética, es relativamente más frecuente que si mamá, abuela tuvo síndrome de ovario poliquístico, también la hija, la nieta lo pueda llegar a tener. Y curiosamente, en artículos recientes, y no solo para SOP, sino para varias enfermedades, se han estado dando mucho más peso a la microbiota intestinal, es decir, a las bacterias, entre unas grandes comillas, buenas, que nos ayudan a poder digerir aquellos componentes que nosotros no podemos. Y se ha visto que cuando cierto número de bacterias de esta microbiota se reduce o aumenta, puede predisponerte a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en Alzheimer también se está viendo asociación con la microbiota. En este caso, en el síndrome de ovario poliquístico, también se está viendo que puede llegar a haber cierta correlación entre cierto número, entre cierto crecimiento de algunas bacterias para desarrollar. Bueno, pero antes de que siga avanzando, es muy probable que haya pacientes que no tengan ninguno de esos factores de riesgo y aún así lleguen a desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, en cuadro clínico. En cuadro clínico está basado en tres aspectos fundamentales: la disfunción menstrual, el hiperandrogenismo con los cambios que conlleva y otros trastornos endocrinos, que donde vamos a abordar acá también las complicaciones que hay. Empecemos con la disfunción menstrual, que es la principal manifestación, la primera, el primer dato que nos va a hacer sospechar. Y se va a caracterizar primero por esterilidad. En 73% de las pacientes con SOP no pueden embarazarse. Esto es el síntoma más frecuente. Y de todos los casos de anovulación, el 80-90% es causado por SOP. Vamos a tener que esta esterilidad sucede por lo que dijimos en la fisiopatología, que como no hay pico de hormona luteinizante, pues no hay ovulación, y si no hay ovulación, ¿cómo vas a poder embarazar? Luego va a haber oligomenorrea, que se define porque la paciente llega a tener menos de 8 periodos menstruales en un año, y la más característica clínicamente, amenorrea. Es decir, pacientes que llegan a tener ausencia de menstruación durante 3 o más meses consecutivos. Siempre le digo a mis pacientes y estudiantes, no es normal pasarte más de 3 meses sin que te baje tu menstruación. Y en cuanto al hiperandrogenismo, dijimos que hay exceso de andrógenos porque las células de la teca están trabajando mucho. Esto va a causar hirsutismo, que es la presencia de vello grueso, oscuro y terminal. Dejemos en claro algo. Tanto hombres como mujeres tenemos vellos que van a estar alrededor. Solamente que el vello de la mujer es tan delgadito que a duras penas sí se puede ver. Solamente se puede ver contraluz o con una lupa, pero es muy delgadito y muy fino. En el hirsutismo, este vello se está haciendo más grueso. Así que por eso ya es visible a simple vista. ¿Sale? Y algunos autores
recomiendan usar una escala que es el sistema de clasificación, bueno, de canificación o clasificación de Ferryman-Gallwey para poder estimar qué grado de hirsutismo hay. O sea, no lo puse acá en la imagen, pero prácticamente te va poniendo varios cuadritos así de qué tan grande está en bigote, qué tan grande está en la barba y otras cosas. Y ya lo vas clasificando como leve, moderado, severo. Vamos a tener que del 70 al 80% de los casos de hirsutismo son causados por síndrome de ovario poliquístico. También el exceso de andrógenos va a causar la aparición de acné. Si bien es cierto que a las chicas adolescentes les puede llegar a aparecer acné, la diferencia aquí es que este acné va a aparecer en la adultez y por lo general resiste mucho a los tratamientos convencionales. Vamos a ver que hasta en 50% de las adolescentes que tienen acné realmente tienen síndrome de ovario poliquístico. Y también puede llegar a darse en caso que en exceso de andrógenos pudiera causar alopecia, es decir, pérdida de pelo, de cabello, que va a caracterizarse principalmente por adelgazamiento en la coronilla y preservación del pelo de manera frontal. Si bien es cierto que puede llegar a darse, sí es importante destacar que no es muy frecuente. Así que si nos llega una paciente que además de tener acné, además de tener hirsutismo, tiene alopecia, entonces es mejor descartar otras causas porque no es lo más frecuente. Y en cuanto a otras disfunciones endocrinas o también complicaciones, habíamos mencionado en la fisiopatología la resistencia a la insulina. Se estima que afectan a mitad de las pacientes y de ellas hasta en 40% van a tener diabetes tipo 2. ¿Y cómo puedo yo clínicamente darme cuenta que una paciente tiene resistencia a la insulina? Porque va a presentar este engrosamiento y oscurecimiento de la piel que se llama acantosis nigricans, que es el resultado de que como hay mucha insulina, porque ninguna célula diana la quiere aceptar, la empiezan a aceptar mejor las células madre del epidermis y empiezan a aumentar su grosor y la cantidad de melanina, haciendo que se oscurezca y pues esta piel se haga más gruesa. Evidentemente no va a salir aunque te talles, porque es un daño que está a nivel celular. ¿Qué otras cosas vamos a tener? También las pacientes con SOP, y eso es muy importante, presentan dislipidemia. Por lo general, tienen aumento de triglicéridos, aumento de colesterol malo, reducción de colesterol bueno, y esto a su vez predispone a que estas pacientes tengan mayor riesgo de cardiopatías, que puedan llegar a tener infartos agudos al miocardio. La obesidad se ha visto que en las pacientes con SOP, comparadas con otras pacientes sanas de la misma edad, tienen mayor tendencia a padecer obesidad, principalmente en cuanto a índice cintura-cadera con un patrón androide o central. No se sabe, igual como huevo en la gallina, no se sabe si en SOP causó la obesidad o si la obesidad causó en SOP. Puede llegar a darse de ambas formas, lo digamos así. ¿Sale? Y el problema está que la obesidad juega un papel sinérgico con el SOP. Es decir, entre más obesidad tenga la paciente, mayor cantidad de andrógenos van a estar circulando. Lamentablemente, el exceso de andrógenos y en la falta de adecuado estrógeno y progesterona van a condicionar que el endometrio esté empezando a tener mayor proliferación y esto puede llegar a causar hiperplasia endometrial, es decir, que el epitelio del endometrio esté demasiado grueso. Como una paciente no está menstruando, todo este epitelio se sigue engrosando, 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 y esto es a su vez factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. Así que lamentablemente las pacientes con SOP tienen mayor riesgo, 3 veces más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer que una paciente que no lo tiene. Abortos. Pues, y de por sí está la esterilidad. Si una paciente con SOP logra embarazarse, tiene mayor riesgo de un 30 al 50% de tener un aborto en el primer trimestre, que si lo comparas con la población general es un 15% más de riesgo. Ahora bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, como todo en medicina hay criterios y en este caso vamos a aplicar los criterios de Rotterdam, los cuales me dice que la paciente debe tener dos de tres de los siguientes. ¿Y cuáles son esos siguientes? La paciente debe tener al menos
anovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. ¿Sale? Dos de tres. ¿Y cómo puedo yo diagnosticar si tiene cada una de estas cosas? Ah, bueno, nos vamos a explicar. ¿Cómo sé que la paciente tiene anovulación? No me voy a meter dentro de ella a ver si está saliendo el óvulo, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es pedir un panel hormonal. En ese panel hormonal yo voy a verificar los niveles de hormona luteinizante, de hormona estimuladora del folículo, y en las pacientes que tienen SOP se observa un patrón donde hay mayor cantidad de hormona luteinizante, menor cantidad de FSH, y si yo divido la cantidad de hormona luteinizante entre en FSH, en valor me da mayor de 2. Eso quiere decir que hay mucha luteinizante en proporción a la FSH. Si mi paciente tiene el siguiente patrón, tiene anovulación, porque con estos niveles de estas hormonas es imposible que pueda llegar a haber un pico de LH y que se pueda ovular. Ahora, ¿cómo puedo diagnosticar que la paciente tiene hiperandrogenismo? Ah, bueno, hay de dos sopas. Lo puedes hacer bioquímicamente o clínicamente. Bioquímicamente, bueno, clínicamente lo vamos a ver con el hirsutismo, la presencia de acné, la alopecia, lo que ya dijimos en el cuadro clínico. Y bioquímicamente, ¿cómo? Ah, bueno, vamos a tener que hay niveles elevados de testosterona, androstenediona y de hidroepiandrosterona, que ya vimos que son hormonas andrógenas, que deberían de estar elevadas, sí, pero en el varón, no en una mujer. Cualquiera de estos dos ya lo categoriza como hiperandrogenismo. Puede darse en caso de que tengas una paciente que no tenga hirsutismo, ni acné, ni esto, pero que sí bioquímicamente lo tenga elevado, ya con eso ya clasifica como hiperandrogenismo. No forzosamente debe tener los dos, uno de estos dos. Ahora, y los ovarios poliquísticos. No cualquier quiste que se ve en un ultrasonido ya no hace ovario poliquístico. Debe de tener ciertos criterios, como cuáles. Primero que nada, la guía te dice que el ultrasonido debe ser transvaginal. Es decir, se debe de colocar en transductor en el interior de la vagina, ya que es más accesible, digamos que hay menos grosor para llegar a los ovarios, y esto permite poder ver uno de los dos siguientes. Presencia de 12 o más folículos que tengan un diámetro de 2 a 9 milímetros, o bien que haya un volumen ovárico mayor a 10 mililitros. No importa si sea nada más de un ovario. ¿Sale? Bueno, entonces, resumiendo, si mi paciente tiene solamente dos de los tres que acabo de mencionar, ya tiene síndrome de ovario poliquístico. Y como ustedes se pueden dar cuenta, puedo yo tener distintas combinaciones de esto. Y acá es donde se forman los fenotipos. Es decir, acá tenemos los tres criterios y hay pacientes que lamentablemente tienen los tres criterios. Obviamente tienen SOP. Pero hay pacientes que, lo que yo les decía al inicio de este video, tienen el hiperandrogenismo, tienen la ovulación crónica, pero si haces el ultrasonido sus ovarios están normales. ¿Eso hace que ya no tenga síndrome de ovario poliquístico? Por supuesto que tiene síndrome de ovario poliquístico. Está cumpliendo con dos de los tres criterios. No tiene quistes en los ovarios. Felicidades, pero sí tiene los otros dos, así que lo tiene. Tenemos en fenotipo C, donde no hay anovulación, pero sí hay hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos. Y finalmente en tipo D, donde hay anovulación y hay ovarios poliquísticos. Estos fenotipos nos permiten clasificar a las pacientes de la más severa a la más leve. Obviamente en que tiene fenotipo A, tiene mucho mayor riesgo de complicaciones y un mayor impacto en su calidad de vida que en la persona que tiene fenotipo D. Obviamente, los cuatro fenotipos deben de llevar un abordaje adecuado. Diagnóstico diferencial. No todo forzosamente es ovario poliquístico, ovario poliquístico. Debemos de recordar muy bien que hay otras enfermedades que pueden llegar a elevar las concentraciones de andrógenos en una mujer, como hiperplasia suprarrenal congénita, tumores que secreten andrógenos, un tumor que tenga en otra parte de la paciente, o algunas alteraciones endocrinas que están interfiriendo a su vez con la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, como un hipotiroidismo, un Cushing. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cuál es el tratamiento? Ah, bueno, el tratamiento que van a llevar nuestras pacientes es enfocado a los objetivos que tenga esta paciente. No le vamos a dar el mismo tratamiento a todas, porque como ya vimos es un síndrome clínico. Hay algunas que les está pegando más duro en su menstruación, otras que quieren embarazarse, otras que ya están hartas de estarse rasurando la barba. Entonces, dependiendo de eso, vamos a elegir qué tratamiento. Así que nos vamos a enfocar en pérdida ponderal, la menorrea, el hirsutismo, la resistencia a la insulina y la esterilidad.
Pérdida ponderal. Como habíamos mencionado, es importante que las pacientes bajen de peso, porque esto va a contribuir a reducir los niveles de andrógenos, reducir la resistencia a la insulina y esto a su vez también restaura la función ovulatoria. Las pacientes con que pierdan de 5 a 7% del peso total que tenían es suficiente la gran mayoría de las veces para restablecer la fertilidad o bien si se va a someter a un tratamiento de fertilidad, ayudar a que tenga mejor respuesta. Cabe destacar que hay varias pacientes con SOP que aunque lleven una dieta y un ejercicio estrictos, les puede llegar a ser muy difícil bajar de peso y muy fácil subirlo. Y esto es precisamente parte del complejo metabólico de la propia enfermedad. Ahora bien, la menorrea, paciente que ya lleva más de 3 meses seguidos sin menstruar, lo que hacemos en estos casos son anticonceptivos orales. ¿Por qué? Pues no está produciendo un estrógeno, por eso no hay, ni progesterona, por eso no hay suficiente, por eso no hay menstruación. Así que si no lo produce su cuerpo, pues mejor se lo vamos a dar artificial por ese motivo. Y porque es importante, o sea, una paciente puede decir, ay, doctor, favor que me hizo, ya no estoy menstruando, favor que me hizo una enfermedad. El problema no es que menstrue o no menstrue, el problema está que por no estar menstruando el endometrio sigue creciendo y eso aumenta el riesgo de cáncer. Por eso hay que darles ese tratamiento para evitar ese riesgo a largo plazo. Cabe destacar que el hecho de que en la paciente se toman anticonceptivos orales porque ha pasado, hay pacientes que pues no han iniciado vida sexual y se escandalizan porque van a tomar eso. No, o sea, en anticonceptivo no se está dando con la intención de planificar, se está dando simplemente para reemplazar las hormonas que ya no está produciendo su cuerpo momentáneamente. Ahora, que si es una paciente que tiene vida sexual y al mismo tiempo quiere reducir su riesgo de cáncer en endometrio, pues qué chido, 2 por 1, está cumpliendo dos objetivos a la vez con el mismo tratamiento. Ahora, hirsutismo. Los anticonceptivos orales que se usan para tratar la menorrea también logran reducir en 2/3 de las pacientes las manifestaciones del hirsutismo. Se puede llegar a usar antagonistas de andrógenos como espironolactona, pero incluso en la mayoría de las literaturas incluso te sugieren depilación. Así que cuando los medicamentos ya han alcanzado sus efectos máximos, se puede recurrir a tratamientos permanentes como depilación láser. No subestimemos el hirsutismo, o sea, es una condición que puede llegar a afectar muy marcadamente la identidad de la paciente, así como su entorno social. Ahora, la resistencia a la insulina. En las guías se recomienda de 500 a 1000 miligramos de metformina 2 veces al día. Recordemos que la metformina es un fármaco que lo que hace es reducir la cantidad de glucosa que produce el hígado y al mismo tiempo favorecer que los tejidos diana, como el músculo, como el propio hígado, este, vayan a aceptar mejor a la insulina. Como ya la insulina poco a poco empieza a bajar porque ya está siendo aceptada, esto reduce los niveles de los andrógenos y también se ha visto que hasta en 40% de las pacientes que toman metformina logran ovulación y por ende logran embarazarse. Y la ventaja que tiene metformina es que es un fármaco categoría B en embarazo, o sea, se puede usar, obviamente riesgo-beneficio, pero es más grande el beneficio, se puede usar durante el embarazo. En este caso, como inductor de la ovulación. O sea, quiero dejar muy bien en claro. Si la paciente está embarazada por X motivo, ¿qué sentido tiene que tome metformina? Ya se embarazó. El problema es cuando no se pueden embarazar. ¿Saben? Por eso usamos metformina. Hay otros fármacos que también pueden mejorar la resistencia a la insulina. Pero el problema está, como las pioritazonas, pero el problema está que sí son categoría C del embarazo. O sea, acá sí ya hay más riesgo de que la mujer se embarace, sí, pero a costa que el embrión ya haya tenido algún daño. Y en cuanto a la esterilidad, bueno, además si la paciente quiere tener un hijo y no puede, tiene que bajar de peso, se le da metformina y de primera línea, combinado con metformina, se puede dar citrato de bromifeno, que por lo general es tan bueno que hasta puede haber ovulaciones múltiples, así que la paciente puede llegar a tener gemelitos, o triates, o 4, o 5, o 6. Em, en dado caso que la combinación de metformina y citrato de clomifeno no funcionó, entonces podemos pasarnos a gonadotropina, solamente que esas tienen un poquito más de riesgo y deben de ser estrictamente reguladas en su dosis.
¿Y qué pasa si, pese a esto, la paciente todavía no se logra embarazar? Bueno, hay un tratamiento quirúrgico para ENSOP que es la destrucción ovárica parcial, ya sea con el electrocautín o por vía laparoscópica. ¿Qué se hace acá? Bueno, pues se reduce la masa ovárica, es decir, como que si estuvieras cortando pastel, le cortamos una rebanada al ovario. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, acordémonos que ese ovario está grandote porque tiene un montón de folículos que no van a ovular, pero sí están produciéndome un montón de andrógenos. Así que al rebanar una parte del ovario, estoy llevándome también una buena parte de esos folículos y esto a su vez ayuda a que haya menos andrógenos y se logren estabilizar las tasas de LH y FSH, restableciendo la ovulación. En algunas revisiones sistémicas, estaba checando, en 2017 se hizo una, se destaca que las pacientes que llevaron ese tratamiento quirúrgico, además de poderse embarazar, también tuvieron otros efectos positivos a largo plazo, sobre todo para reducir las manifestaciones del hiperandrogenismo. Ahora bien, este procedimiento se realiza en pocas ocasiones. ¿Por qué? Primero que nada, porque hay muchos fármacos que son muy efectivos, los que ya mencioné ahorita. Segundo, porque es menos, esto obviamente es una intervención quirúrgica, es invasivo en costo y además, como no se ha hecho tanto a las pacientes, no se sabe exactamente qué efectos a largo plazo puede tener. Uno de esos puede ser que le estés reduciendo su carga ovárica, puede que le estés matando ovocitos que sí estaban buenos. O sea, ¿cómo saber dónde estaban los ovocitos chidos y dónde está en puro quiste, pues puros folículos llenos de quistes? Pero bueno, entonces, básicamente, esto es el síndrome de ovario poliquístico. Así que espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.